En el corazón de México, un caso estremecedor sacudió a la nación y dejó una marca indeleble en la memoria colectiva. La inexplicable desaparición y muerte de Paulette Guevara Fara, una niña de 4 años que parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Lo que siguió fue una búsqueda desesperada que culminó en un hallazgo tan desconcertante como aterrador. El cuerpo de Paulette fue encontrado en su propia cama, en un lugar previamente revisado, desatando una serie de preguntas que hasta hoy siguen sin respuesta. ¿Cómo es posible que una niña haya permanecido oculta en un lugar tan obvio mientras decenas de personas, investigadores y familia pasaban junto a ella sin notar nada extraño? ¿Qué oscuros secretos se esconden estas paredes y qué misterios aún están encerrados o enterrados en la escena del crimen? Hoy nos sumergimos en las profundidades de este enigma, analizando cada evidencia y cada grieta en la narrativa oficial para desentrañar la verdad que ha permanecido oculta por más de una década. Prepárate para un viaje al centro del misterio de Paulette, donde cada pieza del rompecabezas será examinada bajo la lupa forense. Revelaré los secretos que yacen en las sombras y expondré lo que realmente sucedió aquella fatídica noche. No es una búsqueda sin respuestas, sino es algo más inquietante y desafían a la lógica y a la razón, sobre todo la versión oficial. Lo que comenzó como una desaparición inexplicable se transformó en un laberinto de incertidumbres y contradicciones, pero con un análisis riguroso de las evidencias estamos a punto de arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió. La verdad tan elusiva durante años, finalmente la podemos sacar a la luz. La verdad nos espera y estamos listos para descubrirla. Comenzamos. El caso de Paulette Guevara Fara, una niña de 4 años con discapacidades físicas y del habla, fue reportada como desaparecida el 22 de marzo de 2010 y hallada muerta el 31 de marzo del mismo año, y fue uno de los casos más controvertidos en México. El análisis forense y las inconsistencias en la investigación generaron una amplia polémica, que aún a día de hoy continúa. El cuerpo de Paulette fue encontrado 9 días después de su desaparición en su propia cama, entre el colchón y la estructura de la cama, y esto fue extremadamente inusual, ya que la habitación había sido revisada en varias ocasiones tanto por las autoridades como por la familia. El cadáver estaba en un avanzado estado de descomposición, lo que nos indica que la niña ya llevaba muerta varios días. Las características de la descomposición sugirieron que la muerte había ocurrido poco después de su desaparición, lo que planteó serias dudas sobre cómo el cuerpo no fue detectado antes. La falta de señales de violencia externa evidentes condujo a la conclusión inicial de que la muerte pudo haber sido accidental. El informe oficial y la autopsia declaró que Paulette murió de asfixia mecánica por obstrucción de las vías respiratorias y sofocación, al quedar atrapada entre el colchón y el pie de la cama. Sin embargo, esta conclusión fue controvertida, ya que, se debía a las inconsistencias en las declaraciones tanto de la familia y la inverosimilitud de que el cuerpo no fuera encontrado en las múltiples búsquedas anteriores. La investigación, que fue ampliamente criticada por la opinión pública y con razón, y también los medios de comunicación, debido a que faltaba coordinación, a una posible alteración de la escena del crimen y a inconsistencias en esas declaraciones, por ejemplo, de los padres o de las autoridades involucradas. El hecho de que el cuerpo fuera encontrado en un lugar que supuestamente ya había sido revisado a fondo generó sospechas sobre la posibilidad de que este cuerpo hubiera sido plantado después de las búsquedas iniciales o que se hubiese tratado de un encubrimiento. La autopsia confirmó la causa de la muerte como asfixia, pero también reveló que no había signos de abuso físico,
previo o sustancias tóxicas en el cuerpo de la pequeña. A pesar de esto, la conclusión de que fue una muerte accidental no convenció a todos debido a la forma en que fue hallado el cuerpo y la falta de una explicación lógica y coherente de cómo pudo haber llegado a esta posición. Vamos a ver, tenemos que tener unas consideraciones periciales y unas inconsistencias que tienen esta investigación. Un análisis pericial más exhaustivo pues podría haberse centrado en el proceso de búsqueda inicial, los protocolos seguidos por las autoridades y la posible contaminación de la escena del crimen. La falta de una cadena de custodia clara y la ausencia de una explicación satisfactoria sobre cómo no se encontró el cuerpo durante las primeras búsquedas pues indican fallas en el manejo de la evidencia forense. Eso en primer lugar. Luego, las declaraciones contradictorias de la familia y su comportamiento durante la desaparición y tras el hallazgo del cuerpo deberían haber sido examinadas más a fondo. Habría que poner un perito psicológico que pudiera evaluar la veracidad de estos testimonios y su comportamiento, sobre todo el no verbal de los implicados y de los que estaban allí. La hipótesis del encubrimiento por parte de la familia o las autoridades no se puede descartar completamente dada la naturaleza del hallazgo y del caso en sí. Un análisis pericial riguroso debe considerar todas las posibilidades, incluyendo la manipulación del cuerpo post-mortem, que pudo ocurrir con bastante probabilidad en este caso. El caso de Paulette Guevara sigue siendo a día de hoy un ejemplo de una investigación que dejó más preguntas que respuestas, pues nos indican que se requería una investigación muchísimo más exhaustiva y un análisis pericial más detallado para poder llegar a una conclusión definitiva y confiable y que sepamos realmente lo que ocurrió con la pequeña Paulette. Este caso subraya la importancia de la precisión y la coordinación y la transparencia, sobre todo en las investigaciones forenses y judiciales, y especialmente en situaciones tan delicadas como la muerte de una menor. Y ahora, como perito judicial o experta forense, necesito saber o basar cualquier análisis en la evidencia objetiva. Como siempre hablo, vosotros lo sabéis, de la evidencia forense, que es la que realmente resuelve los casos. Pues esta evidencia objetiva, más la lógica forense y las leyes de la física y la biología, que se pueden aplicar en este caso, nos van a llevar a analizar la probabilidad de que Paulette Guevara Fara pues pudo haber muerto sola en su cama, en la posición en que fue encontrada desde un punto de vista criminalístico o forense. A ver, vamos a explicar. El cuerpo de Paulette, que fue encontrado en una posición muy específica entre el colchón y la estructura de la cama, con la cabeza apuntando hacia los pies de la cama. Pues para que una niña de 4 años termine en esta posición, tendría que haberse dado varias circunstancias inusuales, y las vamos a detallar. Para que Paulette quedara atrapada de esa manera, tenía que deslizarse de forma gradual o repentina hacia la base de la cama. Y es importante que evaluemos si la movilidad y la fuerza de esta niña eran suficientes para que esto ocurriera de manera accidental, ya que tenía una serie de discapacidades. La biomecánica, en la cual yo soy experta, es una de mis especialidades. La biomecánica de un movimiento así sería difícil de lograr de manera involuntaria sin la intervención de una fuerza externa. Y esto dejémoslo claro. Si Paulette hubiese quedado atrapada de esta manera, es poquísimo probable que no hubiera intentado liberarse, lo que en una persona sin ningún tipo de discapacidad motora o del habla podría haber resultado pues en señales de lucha. Pero es que ella también podría haber hecho esas señales y obviamente se podía resistir. Pero en el caso de Paulette, sus discapacidades pueden haber limitado su capacidad de reacción. Sin embargo, aún se esperaría encontrar alguna evidencia, obviamente, de sus esfuerzos por liberarse, como marcas de arañazos en la cama o en su cuerpo, lo que no fue documentado. El cuerpo fue encontrado en un estado de descomposición avanzado, lo que indica que la muerte ocurrió varios días antes del descubrimiento. Se dijo que murió cuando desapareció, o sea, 9 días antes. La descomposición produce una serie de gases que alteran la posición del cuerpo. Pero esto es difícil de creer que estos procesos podían mover a la niña hacia esta posición tan específica sin intervención humana. Tenemos que decir la investigación en la escena.
ya que la habitación había sido inspeccionada varias veces antes de que se encontrara el cuerpo. Y esto es extremadamente relevante y os voy a decir por qué. Si el cuerpo ya estaba allí desde el principio, es absolutamente incomprensible que no haya sido detectado antes. Y esto nos sugiere que la inspección inicial pues fue o negligente o superficial, o que el cuerpo fue colocado allí después de esas primeras búsquedas, lo que ya implica una manipulación externa humana. Si este cuerpo de la pequeña Paulette no estaba allí desde el principio, entonces ya sabemos que es poco probable que la muerte ocurriera en la posición en la que fue hallado, y esto abriría la puerta a la hipótesis de un encubrimiento o la manipulación de esta escena. Por tanto, habría alguien culpable o de la muerte o de encubrimiento de esa muerte, o bien de ambas cosas. Desde un punto de vista biomecánico, la probabilidad de que una niña en las condiciones físicas de Paulette termine accidentalmente en esa posición y sin poder liberarse es muy baja. Sus limitaciones motoras y su incapacidad para pedir ayuda complican la posibilidad de que se haya movido voluntariamente o incluso accidentalmente hacia esta posición que resultara en su asfixia sin dejar señales ninguna de lucha. No tenía en evidencia. La probabilidad de que Paulette muriera sola en su cama en la posición en que fue encontrada podemos considerarla muy baja, la probabilidad de la muerte en estas circunstancias, ya que las condiciones que se requieren para que esto ocurra accidentalmente son altamente improbables, especialmente en ausencia de señales de lucha, como hemos dicho, o movimientos que lo expliquen, la posición final del cuerpo. Las inconsistencias en las búsquedas y en el estado del cuerpo también nos dice que otros factores podrían haber estado involucrados, incluyendo una posible manipulación de la escena o del cuerpo post-mortem, después de muerto. Por tanto, desde un punto de vista pericial, aunque la causa oficial de muerte fue declarada como asfixia accidental, la posición en que se encuentra el cuerpo combinada con las circunstancias de esta investigación y las limitaciones físicas que tenía Paulette sugiere que la probabilidad de que muriera sola en esa posición es altamente improbable. Por tanto, esto tampoco descarta totalmente el accidente en un porcentaje bajo, pero sí nos indica que la hipótesis de un encubrimiento, de un acto de manipulación, no podemos ignorarla y requiere una investigación mucho más profunda y meticulosa de las evidencias del caso de Paulette. Y ahora, como perito también judicial, como hemos dicho, o experta forense, necesito abordar el análisis del caso de Paulette con rigor científico y basándome en los principios de la medicina forense y de la criminalística, que ya sabéis que lo que hacemos es encontrar la evidencia forense para que nos diga realmente lo que ocurrió, analizarla, aplicarla y sabemos así qué ocurrió en dicho caso, o homicidio, accidente o lo que sea. Por tanto, aquí analizo dos aspectos clave. Uno es la posibilidad de que la muerte haya ocurrido tal como se describe, ¿no? Y la cuestión del olor característico de un cadáver en descomposición. La causa de muerte descrita, como hemos dicho, es asfixia mecánica por sofocación, resultado de la obstrucción de los orificios de respiración y la compresión torácica, debido a la posición en la que fue encontrada. Pues bien, vamos a analizar esta posición. Para que se produzca una asfixia por obstrucción de las vías respiratorias, es necesario que la nariz y la boca, ambas, estén bloqueadas de alguna forma. Y en la posición en la que Paulette fue encontrada entre el colchón y la base de su cama, la cabeza podría haber quedado presionada contra una superficie lo suficientemente fuerte como para bloquear sus vías respiratorias y podría haberle impedido respirar. Sin embargo, la obstrucción completa y continua, sin que el cuerpo se desplace, es improbabilísimo. Por tanto, debemos considerar que el colchón no es un material completamente rígido y que pese tanto. Aunque fuera una niña pequeña, es un material que puede moverse y que no es de un peso tan exagerado para que impida el absoluto movimiento de la pequeña. Por otro lado, la compresión del tórax, que también es lo que nos dice su informe de la autopsia, es más plausible en la posición en la que fue encontrada. Si el cuerpo quedó atrapado de tal forma que el peso del colchón o la estructura de la cama comprimiera su pecho, pues la capacidad pulmonar podría haberse visto comprometida, dificultando o impidiendo la respiración de la pequeña. Este tipo de asfixia posicional, aunque es rara, bastante rara,
sí es posible, especialmente si la víctima no se puede mover para aliviar la presión debido a sus limitaciones físicas. Pero ahí volvemos al hecho de que el colchón no es una losa de mármol, es un colchón y tiene capacidad de movimiento. Si bien la muerte por compresión torácica en esta posición es teóricamente posible, como acabamos de decir, las circunstancias específicas hacen que sea un escenario poco común. A ver, la asfixia posicional suele ocurrir en situaciones donde el cuerpo queda totalmente atrapado en una posición que impide el movimiento y que mantiene una presión constante sobre el tórax. Dada la descripción de la posición del cuerpo, aunque es plausible, es un mecanismo de muerte que podría considerarse raro sin evidencia de lesiones consistentes con esa presión, o por ejemplo el desplazamiento significativo de los órganos internos. Es decir, faltan evidencias o sobran algunas para que sea una muerte accidental. Por otro lado, el estado de descomposición del cuerpo es un factor crucial en este análisis. A ver, a los 9 días de la muerte, el cuerpo de Paulette Guevara había entrado en una fase de descomposición activa. Y esto se caracteriza porque se producen gases como resultado de la actividad bacteriana. Estos gases incluyen sulfuro de hidrógeno, metano y otros compuestos orgánicos volátiles que producen un olor muy fuerte y distintivo. Generalmente se describe como nauseabundo. Por tanto, es muy probable que en esta habitación, la de Paulette, cerrada, este olor hubiera sido notable. Se hubiera olido muchísimo y mucho antes de que se descubriera el cuerpo. Incluso si el cuerpo estaba parcialmente cubierto, oculto, entre el colchón y la base de la cama, el olor de la descomposición habría sido perceptible absolutamente en un espacio cerrado como es la habitación de Paulette. Y es difícil para mí concebir que un olor tan penetrante, que el que lo haya olido sabe de lo que hablo, pueda pasar desapercibido, especialmente en un ambiente como una casa que sea doméstico. Es muy altamente improbable, por no decir total y absolutamente improbable. Por tanto, la falta de detección del olor por parte de quienes ingresaron a la habitación es extremadamente inusual y cualquier persona que hubiera entrado en esa habitación hubiera notado un olor fuerte y desagradable si el cuerpo estuviera allí durante esos 9 días. Y la ausencia de estos reportes de un olor característico durante todas las inspecciones iniciales, pues nos sugiere que el cuerpo no estaba allí, en esa cama, ni en esa posición durante todo el tiempo. Y que obviamente fue puesto y colocado, por tanto fue una manipulación posterior en la escena. Tomando en cuenta los factores que acabamos de mencionar, la combinación de la posición del cuerpo y la falta de detección de un olor fuerte de descomposición nos plantea todas las dudas razonables sobre esta hipótesis de que Paulette falleció accidentalmente en la posición en la que fue encontrada y permaneció allí sin ser detectada durante 9 días. Es posible que Paulette haya muerto por asfixia mecánica debido a la compresión torácica en esa posición, pero obviamente la probabilidad es altamente baja. Y el hecho de que el olor no fuera detectado en la habitación cerrada de su casa nos sugiere la posibilidad de que el cuerpo ha sido movido o manipulado después de la muerte. Y esto hay que dejarlo muy claro. Por tanto, el escenario planteado es factible en un porcentaje mínimo, pero altamente improbable, sin la intervención de factores externos que nos expliquen las inconsistencias observadas en esta investigación. Por tanto, este caso yo realmente lo revisaría exhaustivamente y lo reevaluaría con toda la evidencia forense disponible. Y este olor característico que hemos hablado de un cadáver en descomposición, incluyendo el producido por la cadaverina y la putrescina, se desarrolla durante las primeras etapas del proceso de descomposición. Los tiempos pueden variar dependiendo sobre todo de factores ambientales como la temperatura, la humedad o la presencia de insectos y el entorno donde se encuentra el cuerpo, pero estamos hablando de un hogar y una casa, por tanto esto es más probable que ocurra de esta manera. Os voy a explicar las fases o el proceso de descomposición y la aparición de este olor, para que sepáis lo improbable de que nadie lo haya podido oler en esa casa. La fase inicial, autólisis, las primeras 24-48 horas después de la muerte comienza, ¿no?
Y aquí las células empiezan a descomponerse debido a la acción de las enzimas internas. Durante esta etapa, el cuerpo no emite un olor fuerte ni es característico. Puede tener un ligero olor debido a la acumulación de ácidos grasos y la falta de circulación sanguínea, pero este olor no es especialmente malo. Luego tenemos la fase de putrefacción, que es entre los 3 y 5 días después de la muerte, y es en esta etapa cuando se produce la putrefacción. Está marcada por la proliferación de bacterias anaerobias en los tejidos, especialmente en los intestinos. En esta fase los gases son producidos y comienzan a acumularse en el cuerpo, y es cuando el cadáver empieza a emitir un olor fuerte, característico y nauseabundo. Y este olor se vuelve más pronunciado y difícil de ignorar a medida que avanzan los días. Y ya llegamos entre los 5 y 10 días después de la muerte a la fase de descomposición activa, que es cuando encuentran el cuerpo de Paulette Guevara. Y a medida que la descomposición avanza, el cuerpo aquí se hincha debido a la acumulación de gases y el olor se intensifica absolutamente. Y es en esta etapa cuando este olor se vuelve extremadamente penetrante y desagradable, ya que la cadaverina y la putrescina están en su punto más alto de producción. Por tanto, podemos concluir que a partir del tercer día, pero en especial entre los 3 y 5 días después de la muerte, es cuando el cadáver empieza a emitir un olor fuerte característico debido a la putrefacción. Y este olor suele ser muy difícil de ignorar en cualquier entorno cerrado como una habitación en una casa. Entre los 5 y los 10 días, el olor es absolutamente nauseabundo y perceptible incluso a distancia, no solo en la habitación cerrada de Paulette. Y no puede pasar desapercibido para una persona que ingrese en esa habitación, 100% asegurado. En el caso de Paulette, dado que el cuerpo fue encontrado después de los 9 días, el olor habría sido súper fuerte y muy difícil de ignorar. No, es que no se podría haber ignorado. Lo que aquí pues me plantea las dudas sobre por qué no lo detectaron antes si el cuerpo estuvo en esa posición desde el inicio. Por tanto, la evidencia forense y las circunstancias del caso de Paulette Guevara Fara efectivamente plantean dudas sobre la hipótesis del accidente. Y si analizamos todos estos hechos desde un enfoque de la criminalística y forense, pues algunos elementos pueden sugerir que esta escena fue manipulada para hacer parecer que la muerte fue accidental. La posición en la que se encuentra el cuerpo entre el colchón y la base de la cama es altamente inusual, y es muy poco probable que una niña con estas discapacidades se desplace y quede atrapada en esa posición accidentalmente sin intentar ni moverse ni liberarse. Y especialmente si se consideraba que la obstrucción de sus vías respiratorias y la comprensión torácica fue la causa de su muerte. Es decir, aquí hay algo o alguien que se equivoca. La falta de señales de lucha es un punto absolutamente crítico, lo que nos sugiere que la niña ya estaba incapacitada antes de quedar en esa posición. Por tanto, aquí ya habría mano de una persona la cual podría poner a la niña en ese lugar. Y como hemos analizado, el cuerpo en descomposición después de 9 días emite un olor extremadamente fuerte y nauseabundo. Y el hecho de que este olor no fuera detectado durante las búsquedas en la habitación, pues sugiere que el cuerpo no estaba allí durante todo este tiempo, lo que nos indica que fue colocado en esa posición posteriormente, y así refuerza la hipótesis de la manipulación deliberada de la escena para simular un accidente. Por otro lado, esa escena ha sido manipulada y la ausencia de un proceso riguroso en la cadena de custodia y las inconsistencias de estas inspecciones en esta habitación nos dicen que hay muchas fallas en la investigación inicial y se le ha pasado por alto mucha evidencia. Si el cuerpo fue movido o si la escena fue alterada para simular una muerte accidental, esto sería un intento de encubrimiento, lo cual es típico en casos de homicidios, que claro, tenemos que saber si fue homicidio, encubrimiento o ambos, pero sí sabemos que encubrir lo normal es que esté tapando el propio homicidio. Las inconsistencias en las declaraciones de los familiares y las personas cercanas a Paulette, así como su comportamiento durante todo el proceso y la investigación, nos indican que se estaba ocultando algo. En muchos casos de homicidio disfrazados de accidente, las declaraciones estas contradictorias y el comportamiento sospechoso de los involucrados, pues obviamente ya sabemos que son señales claves de que la verdad está siendo distorsionada con un objetivo claro. La evidencia forense y las circunstancias del caso
de Paulette Guevara, nos dicen que es más probable que estemos ante un escenario de homicidio encubierto como accidente que ante una muerte accidental genuina. La posición inusual del cuerpo, la falta de olor detectado durante las búsquedas iniciales y las inconsistencias en la investigación y declaraciones apuntan a la posibilidad de que la escena fue manipulada deliberadamente para encubrir la verdadera causa de la muerte de Paulette Guevara. Por tanto, necesitamos una revisión exhaustiva de este caso, incluyendo un reexamen de todas las pruebas, evidencias forenses, los testigos y el análisis de sus comportamientos, lo que es esencial para esclarecer la verdad detrás de la muerte de Paulette. Por tanto, con todas estas evidencias e indicios, primero y luego evidencias y pruebas forenses, sabemos que después de años de incertidumbre hemos llegado a una conclusión que no puede ser ignorada. Paulette Guevara Fara no murió en un simple accidente. Las pruebas, la evidencia nos grita lo que muchos temían en silencio, pues un homicidio seguido de una siniestra ocultación y un cuidadoso cambio del lugar del cuerpo. No se puede permitir que este caso se cierre sin que se haga una exhaustiva y completa investigación criminal, ya que la evidencia nos revela la cruda realidad. Alguien movió el cuerpo de Paulette, alguien intentó borrar las huellas de un crimen, y no es solo un error, no es una fatalidad, es un acto deliberado de ocultación que debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias. Por tanto, hay que exigir que se revisen todos los detalles, que se reabran todas las líneas de investigación y que no quede piedra sin mover hasta que los responsables sean llevados ante la justicia. No puede haber descanso hasta que se haga o se castigue a esos responsables o responsable, ya que intentaron esconderla. Su historia no puede terminar en la oscuridad de una mentira. Por tanto, hay que alzar la voz y exigir justicia para que se persiga a este o estos culpables y que se rindan cuentas por este atroz crimen. Es lo que ella merece y es lo que la verdad exige.